o incluso dolores abdominales, percepciones de micción, todo eso es sensitivo, ¿sí? Entonces tenemos una gran cantidad de estímulos que tenemos que recabar y llegar a la información a nivel cerebral y después de ahí obtener una respuesta. Les digo, puede ser intelectual la respuesta o puede ser motora, ¿no? Básicamente, o puede ser vegetativa, ¿no? En el caso de los estímulos visceroceptivos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Entonces, el punto, ¿no? De todo esto, de recabar la información, es de vital importancia para el cuerpo, ¿sí? Incluso es literalmente vital, ¿no? Es decir, si yo tengo un estímulo que me pone en riesgo, lo tengo que detectar antes y poderme defender antes, ¿no? Entonces, es una de las funciones, ya entrando bien en la materia, ¿no? Pues es una de las principales funciones del sistema nervioso, ¿no? Desde etapas muy básicas del desarrollo, ¿no? Incluso en animales muy elementales, la parte sensitiva es muy importante. Y como les digo, nos permite reconocer estímulos externos, o sea, del ambiente, lo que exploramos, estímulos propios, que también los exploramos, y los efectos de la propia actividad que tenemos, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Y tenemos básicamente 4 tipos de sensibilidad. ¿Y qué es lo que vamos a tener como apartados de la exploración del sistema sensitivo? La sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, que son las más obvias, la sensibilidad visceral, que corresponde a las vísceras, vísceras entendiéndose todo lo que está inervado por el sistema nervioso autónomo, particularmente lo que tiene que ver con deglución, digestión y con la micción, ¿no? Y la sensibilidad cortical. La sensibilidad cortical en especial es una modalidad especial de sensibilidad porque aquí no quiere decir que hay algo que recaba información de sensibilidad cortical, sino esta sensibilidad cortical es el resultado del análisis de estas dos, o de estas tres si quieren, para poder yo reconocer el estímulo. Pero sí es un tipo de sensibilidad porque el reconocimiento de esos estímulos es de características particulares, ¿no? No es no es un pensamiento, no es una idea, ¿no? Sino es, por ejemplo, saber cuánto pesa algo, cuánto es algo que yo tuve que aprender, por eso es cortical, que depende de la integridad de los otros sistemas, pero sí existe la sensibilidad cortical y por eso la ponemos aquí. Como tal, la sensibilidad cortical se podría entender como una función mental superior. Cuando hablemos de funciones mentales superiores, se comprenderá un poco más. ¿Y les queda claro los 4 tipos de sensibilidad que exploramos en el sistema sensitivo? Sí, doctor. Ahora, así como pusimos los atávicos al último del sistema motor, de la misma forma, en sistema sensitivo, ponemos aquí los datos de irritación meningia al final. Eh, no quiere decir que los exploremos necesariamente en este momento, pero a la hora de redactar la historia, pues tienen que ir en algún lado, ¿no? Entonces puede ser como los atávicos que les dijo el doctor Weiss, pónganlos al final, después de marcha, y podrían poner también los datos de irritación meningia, ¿no? O los pueden poner aquí al final de la exploración sensitiva. ¿Qué se les ocurre? Irritación meningia va aquí. ¿Cómo, doctor? ¿Qué se les ocurre que los datos de irritación meningia los pondríamos en sensitivo? Pues es un dato de que va a causar dolor. Exacto. Es decir, la respuesta de irritación meningia es una contractura, ¿no? Que habíamos visto en trastornos del tono, ¿no? Es finalmente una respuesta al dolor, ¿no? Entonces, el dolor es sensitivo y finalmente eso es lo que predomina, por eso viene aquí, ¿no? Aunque es una respuesta de predominio motora, ¿no? Pero en resultado al dolor. Bueno, cuando estos son los apartados, acuérdense que cada vez que hablamos de exploración, pues vemos un poquito la introducción, los apartados de la exploración, y luego el marco fisiológico de las vías, ¿no? Y después la exploración.
y la patología, ¿no? Entonces, básicamente tenemos la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, son las dos más importantes. En la sensibilidad superficial es tacto fino, dolor y temperatura. La sensibilidad profunda es percibir la presión, parestesia, percibir vibración, la palestesia, y percibir la actitud y posición de segmentos del cuerpo que se llama baroestesia. Aparte, les digo, tenemos la sensibilidad cortical porque tiene que integrar estas dos, ¿sí? Estas dos para poder tener la sensibilidad cortical. Y ya no es nada más percibir el peso, sino saber cuánto pesa, la barognosia. Ya no es nada más tocar algo, sino es saber qué es lo que estoy tocando. Es decir, con el tacto, yo poder reconocer un billete, una moneda, una pluma, sin verlo, ¿no? Entonces, esto se llama esterognosia, ¿no? La grafiestesia es el reconocer objetos dibujados en la piel, ¿no? Números, letras, etcétera, ¿no? Y la topognosia es el precisar con toda claridad en qué posición está un segmento corporal, tiene mucho que ver con la batiestesia, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a explorar: dolor, temperatura, sensibilidad superficial, percepción de vibración, presión y posición articular, sensibilidad profunda, y la sensibilidad cortical, que es la combinación de estas, pero ya con un conocimiento mucho más profundo y que implica tener un aprendizaje, ¿no? Yo para saber cuánto pesa algo, pues tengo que haber tenido cierta experiencia con peso, ¿no? Para saber cuánto pesa. O para reconocer un objeto con el tacto, pues tengo que tener cierta experiencia con eso, ¿no? Entonces, la sensibilidad cortical es el reconocer con exactitud cuánto pesa algo, qué es lo que estoy tocando, algún símbolo que se dibuja en la piel o la posición exacta de una articulación. Aparte, está la sensibilidad visceral, que habitualmente no la exploramos aquí. Ahorita, esta por sus características, habitualmente es explorada en otras ramas de la medicina, por ejemplo, la urología, ¿no? Eh, Puede ser necesario que la lleguemos a explorar y tenemos que saber que existe, pero no se lo vamos a estar haciendo a un paciente de rutina, sería uno muy específico, que tenga un problema muy particular y que requiera esta exploración. Y los signos de irritación meningia, que pues también en pacientes en particular, ¿no? Entonces, estos todos son los apartados de la exploración sensitiva, ¿no? Vamos a empezar por la sensibilidad superficial, es tacto, dolor y temperatura, ¿no? Y bueno, tenemos básicamente dos tipos de sensibilidad superficial. Una difusa, mal localizada, no muy discriminativa, que es la que llamamos protopática. Y ese es el tipo de sensación cuando yo recibo una quemadura y me retiro, todavía no puedo describir rápido qué es, o un piquete o algo, no puedo describir qué es, pero ya hice una respuesta, ¿no? Y la sensibilidad epicrítica, que es altamente discriminativa y percibe exactamente el sitio de dolor y qué lo causó. Y esta es ya cuando tenemos la claridad de cuál fue el estímulo y su localización. Ahora, la sensibilidad superficial, estamos hablando de los receptores, la sensibilidad profunda, tienen una serie de receptores, ¿no? O un sistema de recolección de información para llevarlo al cerebro. Hasta ahorita habíamos hablado de información que va del cerebro hacia afuera, ¿no? Va hacia los músculos para moverse. Ahora vamos a hablar de información que va de afuera hacia adentro y hacia el cerebro, ¿no? Y entonces tenemos que tener una serie de receptores para poder tener la captación de estos estímulos, ¿no? Estos estímulos pues corresponden a estos en la sensibilidad superficial y su localización corresponde a esto y la función, ¿no? Entonces, tenemos los discos de Merkel, ¿no? Que todos ustedes los han escuchado, ¿no? Y son muy abundantes en la palma y en las plantas, ¿no? En la palma de las manos, en las plantas de los pies, sobre todo a nivel epidérmico, ¿no? O sea, están muy superficiales, justamente entre dermis y epidermis, y nos permiten la recolección de tacto ligero discriminativo, ¿no? O sea, cuando roza algo su mano, son estos los estimulados, ¿no? Igual los corpúsculos de Meissner, que están un poquito más profundos y igualmente en áreas muy específicas son más abundantes, igual el tacto muy fino, ¿no? Los corpúsculos de Pacini que nos permiten percibir la presión
y la vibración, y estos se encuentran sobre todo a nivel de dermis y articulaciones. Los arboleptones, los demás están todos en la dermis, ¿no? Los de Krauss y Ruffini, que tienen que ver con temperatura, y, Krauss para frío, Ruffini para calor, ¿no? Ruffini piensan como de rostizar, ¿no? Entonces esos son los de calor, y los de Krauss piensan en grados Kelvin, y esos son los de frío, y están en la dermis, ¿no? Y las terminaciones nerviosas libres, esas pues son arborescencias de nervios, ¿no? Realmente no es un receptor, sino es la terminación dendrítica del receptor, de la neurona, ¿no? Se va a hacer una arborescencia tanto en la dermis como en la epidermis, como en los anexos, ¿no? Y tienen que ver con dolor, ¿no? Son las más abundantes en todo el cuerpo, porque pues la primera función del sistema sensitivo es detectar dolor, ¿no? Por cuestiones de sobrevivencia. Entonces, estas son muy importantes. Ahora, ya propiamente, cuando veíamos el sistema motor, ¿no? Que hablamos de los usos neuromusculares, ¿no? Estos no nada más tienen que ver con el arco reflejo, sino nos hablan del estiramiento y posición del músculo, igual que los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Entonces, esos tienen que ver con la sensibilidad profunda, que siempre la sensibilidad profunda la tienen que considerar como de tipo epicrítica, ¿no? Es una sensibilidad muy fina. Entonces, esos tienen que ver más con sensibilidad profunda y les digo, no nada más hacen el arco reflejo, sino también le dicen al paciente, siempre cuando la vía esté completa, ¿no? ¿Dónde fue el estímulo y qué tanto es el estímulo y cuál es mi posición y tensión, etcétera, ¿no? Entonces, el arco reflejo de todas formas se va a presentar que hay una lesión, ¿eh? O sea, si el paciente tiene una anestesia, eso no inhabilita el arco reflejo, por lo que ya veíamos de la unidad motora de médula espinal y neurona motora inferior y músculo, ¿no? Pero en una integridad de todas las vías sí hay una sensibilidad profunda. ¿Vamos bien? ¿O ya se confundieron o ya se cansaron? No, sí, vamos viendo. No, sí. Entonces aquí pueden ver un corte, ¿no? De la piel, ¿no? La epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, los anexos como el cabello, ¿no? Y bueno, pueden ustedes ver aquí cómo hay distintos tipos de receptores, ¿no? Algunas terminaciones nerviosas libres, ¿no? Aquí unos corpúsculos para temperatura, ¿no? Igual por aquí estaban los de Krauss, ¿no? Bueno, este es el de Ruffini, ¿no? Y los discos de Merkel que tienen que ver con los de Meissner también, ¿no? En esta zona, algunos un poquito más superficiales, ¿no? Como los de Merkel, ¿no? Y algunos como los de Pacini que tienen que ver con presión, P de Pacini, P de presión, y que son también corpúsculos que llamamos lamelados, ¿no? Porque por estas múltiples capas que tienen, son los que nos ayudan a percibir la presión y peso, ¿no? Y bueno, vean también cómo las terminaciones nerviosas libres van a la implantación del vello, ¿no? Y que pues ustedes saben muy bien pues, el dolor que causa, ¿no? Algún estímulo a este nivel, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en la piel y en otros órganos, ¿no? Aquí pueden ver otra vez las terminaciones, ¿no? De dolor, ¿no? Los de presión, ¿no? Los de palpación, los de temperatura, ¿no? Y los órganos tendinosos de Golgi y los osos neuromusculares tienen que ver sobre todo con propiocepción, ¿no? Ahora, la sensibilidad profunda, habíamos visto sensibilidad superficial, ¿no? Ahora, sensibilidad profunda, tengo la varestesia, que es percibir presión, palestesia, que es percibir vibración, y batiestesia, que es la posición de los segmentos del cuerpo. Si se fijan, este tema es como un poco más sencillo que el anterior, ¿no? O sea, vamos relativamente rápido, ya vimos sensibilidad superficial, que es dolor, temperatura y tacto, ¿no? Y la sensibilidad profunda, que básicamente es peso, vibración y posición. Y los órganos de recolección, nada más recordar que son estos, ¿no? Aquí tenemos un uso neuromuscular, acuérdense que tiene que ver con el arco reflejo también. Y vean cómo están las fibras del músculo, ¿no? Es músculo estriado por esta característica justamente estriada, ¿no? Y la inervación que tiene la neurona motora alfa y algunas gamma, ¿no? Y vean el uso neuromuscular, cómo tiene una serie de terminaciones nerviosas que van a llevar fibras hacia el soma de la neurona
y esto, aquí terminan axones, pero aquí son dendritas, ¿no? Y eso, a la hora del estiramiento, aquí lo pueden ver también un poquito más claro, ¿no? A la hora del estiramiento dentro del órgano tendinoso de Golgi o el uso neuromuscular, esas fibras se elongan, ¿no? Y nos dan esa percepción de posición y qué tan fuerte es la tensión, juntando la información de todo lo que está en esa zona, ¿no? Entonces, es algo extraordinario, ¿no? Lo que hace el cuerpo, ¿no? Porque pues este es un órgano sofisticado de recolección de información y es microscópico, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Los reflejos de estiramiento muscular, ya los habíamos visto, ¿no? Y cómo está la cuestión de la unidad motora, ¿no? Regresando un poquito a lo de la clase anterior, ¿no? Gamma y alfa motoneuronas, ¿no? Que van al músculo y van a dar la contracción, pero cuando el músculo ya se está contrayendo, pues va a haber una respuesta que puede ser un reflejo inhibitorio al estiramiento, ¿no? Es decir, si es mucha la tensión sobre su músculo, por ejemplo, están cargando pesas y es mucho el peso, o lo han visto con los pesistas, ¿no? Hay un punto donde hay ese reflejo negativo y ya no puede cargar, se le cae la pesa, ¿no? Y es debido a esto, ¿no? A que la tensión es demasiado y simplemente el cuerpo está avisando, sigue este estímulo, va a romper el músculo, va a romper el ligamento o aborta el movimiento, ¿no? Tomen en cuenta que a veces la conexión es directa de estas neuronas a esto o tiene una interneurona. Esto es aparte del arco reflejo, del reflejo miotáctico, reflejo de estiramiento muscular. Aparte, ¿no? O sea, es otro tipo de reflejo que se establece en esta vía con integridad de la vía sensitiva, ¿no? Son reflejos de tipo secundario al estiramiento y pues aborta el movimiento, ¿no? O sea, el músculo simplemente inhibe ya la neurona motora y por más que mi cerebro le esté diciendo que se mueva, ya no lo va a hacer porque va a ganar este reflejo. Aparte, esta información va a subir para decir qué está pasando. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, doctor. Y bueno, la sensibilidad visceral. Esa es una sensibilidad de tipo siempre protocópica, ¿no? No es epicrítica, no nos dice exacto dónde está el dolor. Y yo creo que todo el mundo lo hemos tenido. Son dolores de tipo visceral, los cólicos corresponden a esto, ¿no? Y son siempre sensibilidad de tipo doloroso, álgico, ¿no? Está mal definida, les digo, es protopántica y la sensibilidad va a ser dolor, ¿no? Puede típicamente acompañarse de otras respuestas por el tipo de sistema por el cual sube la información, como son como respuestas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces yo tengo un dolor tipo gastritis, ¿no? Quemadura, urente, mal definido. Además tengo náusea, ¿no? Un cólico y además tengo deseos de evacuar, ¿no? Esas son respuestas del sistema nervioso autónomo. Tengo deseo de micción y empiezo a sudar, ¿no? Esas son respuestas del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y justamente se debe a que, bueno, pues está muy relacionado con el parasimpático, todo esto, ¿no? La inervación del sistema digestivo y urinario, ¿no? ¿Dónde se va a localizar este tipo de sensibilidad? Típicamente en la vejiga, pero también en las glándulas mamarias, en los testículos, los globos oculares, la tráquea, ¿no? Una presión fuerte sobre los ojos puede descargar una respuesta vagal, ¿no? De hecho, es una maniobra que ya no se usa, pero antes se usaba para provocar bradicardia en las gentes que tenían taquicardia, justamente, ¿no? Ahora, hasta ahorita no hemos hablado de cómo explorar lo anterior, pero como la sensibilidad visceral ya no vamos a volver a hablar de ella, porque les digo, no la exploramos de rutina, solamente sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es un tipo de sensibilidad que tiene que ver mucho con otros sistemas, ¿no? Y que cuando ustedes, por ejemplo, si fueran gastroenterólogos o si fueran urólogos o ginecólogos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues este es el tipo de sensibilidad que les va a llevar pacientes al consultorio, ¿no? Entonces, si quisiéramos explorarla específicamente, hay distintas maniobras, pero una que pues sería ya con un objetivo, con un parámetro, ¿no? Sería hacer situaciones de compresión, por ejemplo, en los globos oculares, en la tráquea y generar dolor, ¿sí? O hacer una prueba de llenado vesical. Entonces, pongo una sonda Foley, por eso les digo, no se hace de rutina, ¿no? Pues qué paciente va a hacer eso, ¿no? Le pongo una sonda Foley al paciente, vacío la vejiga, y luego con una solución limpia, estéril, ¿no? Etcétera,
fisiológica, empiezo a llenar la vejiga. Cuando yo lleve entre 120 y 150 mililitros, el paciente debería empezar a decir que tiene deseo de micción. Y llegando a 300 mililitros, que es el volumen típico máximo de una vejiga, aunque ustedes saben que la vejiga puede cambiar con el uso que le damos, ¿no? Por ejemplo, si uno nunca permite su llenado vesical, pues nunca se va a llenar de más de 300 mililitros porque el deseo va a ser muy grande. Pero en médicos, típicamente, por tiempos que llevamos a veces entre ida y ida al baño, la vejiga puede crecer y no es raro encontrar vejigas que toleran medio litro o más, ¿no? Y son muy grandes. No es muy sano, o sea, no es lo correcto, pero somos un grupo y entre otras profesiones, ¿no? Pero nosotros somos un grupo que tienden a tener vejigas más grandes, ¿no? Eh, no sé, una cirugía de 8 horas, pues sí se puede ir al baño, durante la operación, pero no es habitual, ¿no? O sea, es tanta la concentración de la cirugía, se inhiben todos estos reflejos, ¿no? Entonces, no es raro que pasen cosas así. Y les digo, habitualmente con 300 mililitros, el paciente ya está gritando que desea orinar, y si yo todavía hago más, pues va a tener respuestas vagales, ¿no? De diaforesis, hipotensión, bradicardia, vómito, ¿no? Entonces, lo mismo que ocurre cuando hay una retención aguda de orina, ¿no? ¿Alguien ha visto una retención aguda de orina en su vida? Yo, ¿En Sí. urgencias o dónde lo vieron? en urgencias. Sí. Está muy mal el paciente, ¿no? Llega en una situación muy crítica, ¿no? El paciente está muy incómodo, ¿no? O sea, es una Y hasta te verdadera, dan las gracias cuando les pones claro, las... sí, sí, o sea, simplemente lo que importa ahí es dar esa pues, sintomatología que es demasiado incómoda, ¿no? Entonces, les da lo mismo que les hayan puesto una sonda o les da lo mismo que los hayan manipulado. Aquí, como dice su compañera, les dan las gracias, ¿no? Entonces, esta es una urgencia, ¿no? La retención aguda de orina. Le digo, cuando hacemos esta exploración, pues lo podemos hacer en forma objetiva, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Doctor, Muy bien. Y bueno, la sensibilidad cortical sería la cuarta modalidad de sensibilidad. Esta se debe, como yo ya les decía, a la integración tanto de los estímulos superficiales como de los profundos. Y reconocer el estímulo implica que yo tengo un conocimiento previo. Por lo tanto, corresponde a una nocia, ¿sí? Cuando veamos funciones cerebrales superiores, hablaremos de nocias. Pero las nocias es el reconocimiento de un estímulo complejo a través de los órganos de los sentidos, olfato, etcétera. Esos son nocias, ¿no? El ver una cara es una nocia, el ver la pared es una nocia, el reconocer un color es una nocia. La pérdida de esto se llama agnosia, ¿no? Y en el caso táctil, pues, tenemos distintas nocias, ¿no? Y entonces aquí todas terminan con eso, ¿no? Barognosia, ¿no? Esterognosia, ¿no? Entonces, excepto, ¿no? La grafexia, ¿no? Que pues nos habla de estímulo de gráficos en la piel. Y la topognosia, que sí es reconocer y localizar un estímulo en el cuerpo, ¿no? Entonces, que es un poquito diferente a dibujar, o sea, la topognosia se está refiriendo a la posición de segmentos articulares y posturas del cuerpo. La grafestesia a dibujar, ¿no? La esterognosia a reconocer estímulos por el tacto. Cierran los ojos y tocan una moneda y la reconocen. Y la barognosia, pues saber cuánto pesa. No nada más decir que pesa, sino saber cuánto pesa, ¿no? O sea, decir, esto pesa 1 kilo, pesa medio kilo. Para yo saber eso es que lo aprendí antes, ¿no? O sea, esto tengo yo que aprenderlo, ¿no? Por eso son nocias. Lo vamos a explorar, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la exploración sensitiva? Si en sistema motor era importante llevarlo en sentido céfalo-caudal y de proximal a distal, pues aquí, con más razón, ¿no? O sea, aquí es indispensable hacerlo así, porque yo voy a explorar al paciente por dermatomas, entonces las dermatomas llevan ese orden, ¿no? Y otra característica importante de la exploración sensitiva es que se hace con los ojos cerrados. Si yo lo hago con los ojos abiertos, el paciente puede reconocer el estímulo que le estoy haciendo con la vista. Es el otro gran órgano de información, ¿no? O sea, sensitivo. Y que es muy sofisticado, ¿no? En el humano, pues la vista está muy desarrollada y aunque
tiene muchas trampas o fallas, ¿no? Entonces, es nuestro órgano más desarrollado sensitivo, ¿no? Entonces, no queremos que lo use porque estamos explorando lo otro. Entonces, necesitamos que cierre los ojos el paciente para explorar sensitivo. Y vamos a hacer, ¿no? Tanto superficial profunda como cortical, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer en el salón de clase, ¿no? Pues acuérdense, céfalo-caudal, proximal a distal, y pensando siempre en dermatomas, ¿no? No tanto en miotomas, que es mucho dermatomas. Vamos a hacer trazos suaves para sensibilidad superficial y podríamos hacer la discriminación entre dos puntos que rara vez lo hacemos, ¿no? El dolor es con un objeto puntiagudo que no dañe la piel, ¿no? Pero que sí genere dolor sin causar lesión cutánea. Y así lo vamos a explorar. Y la temperatura, objetos que tengan calor o frío, se podrían usar tubos de ensayo que tuvieran una temperatura aproximadamente los de frío en 10 a 14 grados y los de calor en 40 grados, o sea, en agua fría y caliente, como para saber si hay frío y calor. Les quiero decir que en la práctica esto sí lo hacemos y esto sí lo hacemos, pero la temperatura rara vez lo hacemos, ¿no? Es ocasional. ¿Y por qué? Porque pues primero no tenemos esta opción, ¿no? De tener objetos fríos o calientes a cierta temperatura conocida, ¿no? Yo no le puedo poner cualquier cosa caliente porque lo podría quemar al paciente, ¿no? Igual con el frío. Entonces necesito tener cierto rango de temperatura para saber, ¿no? Rara vez puedo sensitivo, temperatura, pero también tengo la ventaja, ¿no? De que la temperatura va junto con la vía de dolor, ¿no? La termoalgesia, y son extraordinariamente raros, sino de publicación científica, los trastornos en receptores de temperatura, ¿no? Si yo tengo íntegra la vía de dolor, muy seguro que tengo íntegra la vía de temperatura, y salvo sea un caso muy específico de origen genético que nació sin ese tipo de receptor, no tendría yo que preocuparme mucho de explorar temperatura. Así sepan que ahí existe, ¿no? Bueno, lo de tacto fino sí, ¿no? Esto sí se explora. La sensibilidad profunda, aquí 100% es por dermatomas. En la sensibilidad profunda, se va a pedir que el paciente describa con precisión el estímulo y se explora por segmentos grandes, no tanto por dermatomas, ¿no? Exploro la extremidad superior, la inferior, porque yo ya sé que esté íntegro, esa vía está íntegra. Entonces le voy a hacer presión y que me diga qué presión. Además le digo que calcule el peso, pues ya me estoy pasando a un tipo de sensibilidad cortical. Normalmente lo hago al mismo tiempo, ¿no? La vibración con un diapasón, normalmente el de 128 es el más adecuado, pero se puede usar el 256, es el que más se usa para oído. Sobresalientes óseas, les digo, lo vamos a hacer en la exploración. Y vamos a buscar también la posición de cada segmento, ¿no? La sensibilidad cortical, aparte de que me diga o calcule el peso, le voy a pedir que me describa objetos con los ojos cerrados, le voy a decir abra la mano y lo va a tocar, le voy a dibujar números en la piel y que me diga cuál es, y bueno, que calcule el peso. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, bueno, hasta aquí es todo esto que vamos a hacer en exploración de sensitivo, ¿no? Les digo, lo tenemos que hacer en forma práctica porque pues, es como se va a entender. Vamos a regresarnos a la médula espinal, ¿no? Entonces, hablamos de los órganos de recepción, ¿no? Estos llevan toda su información junto con estos, ¿no? Toda su información a la médula espinal. De la médula espinal va a subir en sentido cefálico, ¿no? Entonces, ya les dije, el espino talámico, espino cerebeloso, todos estos nos llevan esa información. Vamos a hablar más de la médula espinal que anteriormente, ¿no? Pues primero veamos la médula espinal en esta imagen. ¿Sí lo ven en su extremo superior izquierdo de la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Vean la médula espinal, aquí en el centro del dibujo. Esta es la parte ventral, la parte anterior, y esta es la parte posterior o dorsal, ¿no? Ya acuérdense que son cordones, ¿no? La sustancia blanca va por fuera, tengo un cordón anterior, un cordón lateral por donde bajan y suben muchas vías, y los cordones posteriores, que básicamente son donde van justamente los cordones posteriores, que son sensitivos principalmente, son de sensibilidad. Acuérdense de una vez, los cordones posteriores tienen que ver con sensibilidad,
profunda y epicrítica, ¿no? Esos son de toda exactitud, son los que llevan la información de más precisión de todos, ¿no? Este cordón posterior básicamente es sensitivo. Los cordones laterales y el anterior son sensitivos y motores, ¿no? Y luego tenemos las astas de la médula espinal, donde está la sustancia gris, una asta anterior, donde están las motoneuronas, y la asta posterior, que es sensitiva, ¿no? Entonces, ahí tenemos toda la médula espinal. Vamos a borrar todas las. Y tenemos dos raíces, ¿no? Una raíz posterior, que es la que nos lleva información a la médula espinal, y una raíz anterior, que es la motora. Estas dos se van a juntar para formar ya un nervio espinal. Normalmente este nervio espinal también lo conocemos como raíz nerviosa, que todavía no se ha unido con otros nervios o raíces para formar un plexo o un tronco. Le seguimos diciendo raíz nerviosa, aunque las raíces nerviosas son estas dos, ¿no? La anterior y la posterior. Pero cuando están unidas, mientras no se han unido a otro, le seguimos diciendo raíz nerviosa. Vean cómo tiene la salida, o sea, este es el cuerpo de la vértebra, el hueso, y tenemos el cuerpo vertebral, la parte posterior que le llamamos arco neural, que está formado por la lámina, los pedículos que estarían aquí, y el proceso transverso, la farsa articular, el proceso de lámina y el proceso espinoso, que son los huesitos que se tocan atrás en su espalda ustedes, ¿no? Entonces, le llaman arco neural, cuerpo vertebral, y los pedículos lo unen, ¿no? Entonces, pues hueso. La médula espinal es una estructura muy delicada, no se puede regenerar, no tiene capacidades de cicatrización ni nada, ¿no? Entonces, y como les digo, de aquí a aquí mide 1.2 de centímetro y de aquí a aquí mide unos 8 o 9 milímetros. Entonces, hay zonas donde es un poco más grande, hay zonas donde es un poquito más delgada, y eso depende de la importancia de la región, ¿no? Tiene normalmente más volumen en la región cervical y lumbar. Como ustedes saben, ¿no? Son conceptos que ustedes ya tienen, pero lo estamos repasando. En la parte de la unión de esta raíz anterior y posterior, hay una entumescencia o un crecimiento. Corresponde al ganglio de raíz posterior, o sea, esta es la raíz posterior, y aquí se forma un ganglio donde hay somas de muchas neuronas, ¿no? Aquí hay somas de muchas neuronas, a los cuales le está llegando la información y luego pues los van a llevar hacia esta zona, ¿no? Entonces, este ganglio de raíz posterior también es muy sensible al dolor, ahí están los somas de las neuronas, es de la raíz posterior, la raíz anterior pues lleva los axones motores, ¿no? Vean también cómo esta médula espinal pues tiene una capa muy superficial de un unicelular, que es la pía madre, o sea, tiene las meninges. Luego viene la aracnoides, ¿no? Y entre la aracnoides y la pía madre hay líquido cefalorraquídeo. Luego viene la dura madre, que es lo que recubre todo, ¿no? La dura madre tiene grosor de 1 milímetro o menos, como un papel, y ahí está todo. Vamos acá, ¿sí? Ahora sí, bueno, aquí ustedes, esto que estamos viendo corresponde a esto, ¿no? Los ganglios de raíz posterior, y les digo la unión de las dos raíces. Hasta que estas dos se unan, ya sería un tronco y luego un plexo, ¿no? Tiene un surco central, es anterior, surco central anterior, y dos más laterales que son mucho más rudimentarios, pero el más importante es el anterior, ¿no? Bueno, en esta imagen están viendo su pantalla del lado derecho. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí, doctor. Bueno, aquí una de sus compañeras me dice, ¿la temperatura podría considerarse la percepción del ambiente? Sí, o sea, cuando lo exploro no le digo si hace frío o calor al paciente, porque puede ser muy subjetivo eso, ¿no? Y además puedo yo percibir el calor de muchas formas, ¿no? Estoy sudando, etcétera, ¿no? O sea, no en ese momento, no, tendría que ser directamente con algo, ¿no? La temperatura. Ahora, aquí tengo la médula espinal, ¿no? Y en la médula espinal, que la acabamos de ver, aquí ya en otro dibujo, vemos las meninges, ¿no? La dura madre, la aracnoides, la madre que está justamente pegado, ¿no? Y es una capa unicelular, muy parecido al cerebro, ¿no? Eso es igual. Pero aquí vean la irrigación de la médula espinal. Bien, vean cómo nacen las raíces, o sea, no es, la raíz es esto, ¿no? Pero a partir de muchos troncos
van a unirla para formarla aquí en la médula espinal, ¿no? No es uno solo, ¿no? Igual la llegada de la información. Y normalmente esta es una arteria que va por delante, es la espinal anterior, y atrás hay dos espinales posteriores. La circulación de la médula espinal es crítica. Déjenme regresarme. Es crítica. Esta arteria va a irrigar prácticamente las 2/3 partes. La espinal anterior tiene una gran capacidad de irrigación y las espinales posteriores esta zona, ¿no? Entonces, de esto hablaremos un poquito más. Tengo que comprender todo esto cuando exploro sensitivo, porque si no, no sé qué estoy explorando, ¿no? Entonces, la médula espinal va a ir desde su origen, ¿no? Con el bulbo raquídeo en C1 y cráneo, ¿no? Y va a bajar en los 7 segmentos cervicales, acuérdense que son 8 raíces cervicales, pero 7 vértebras, los 12avos torácicos, y entre L1 y L2, aquí va a acabar, ahí está el cono medular. Cuando somos bebés está más abajo, cuando vamos creciendo, pues crece más rápido la columna que la médula más o menos va a medir siempre 1 metro, y pues la columna mide un poquito más, ¿no? 1,30 m, 1,40 m, depende de la persona. Y esta zona lumbar ya no tiene médula espinal, tiene raíces nerviosas que van a ir saliendo en los segmentos que originalmente salían, ¿no? O sea, antes, digamos, L5, pues aquí estaba la médula espinal, pero a medida que se fue desarrollando, los primeros, en desarrollo embrionario de primeros años de vida, pues se va formando esta caudequina y los nervios siguen saliendo por donde salían siempre, ¿no? Entonces se forma esta zona de puras raíces que se llama caudequina, está flotando en el líquido cefalorraquídeo y que es sistema nervioso central. Sin embargo, estos ya son nervios periféricos, ¿no? O sea, porque ya tienen características de nervio periférico y van a salir después por los distintos espacios, ¿no? Aquí podemos ver la caudequina, cómo van saliendo o entrando las raíces, ¿no? Anteriores y posteriores con su ganglio de raíz posterior. Y vean los pedículos, estos son los pedículos de las vértebras, estos son las meninges. La meninge ya acaba prácticamente adheriéndose aquí y a partir de aquí ya no hay líquido cefalorraquídeo, es un perineuro lo que tenemos, ¿no? O sea, se sustituye la membrana meningea por un perineuro que finalmente estas raíces al juntarse van a formar el plexo lumbar, ¿no? Y tener muy claro que aquí son puras raíces nerviosas. Si yo tengo un paciente que tiene una paraplegia, es decir, no mueve las dos piernas, que sensitivamente tiene un nivel sensitivo al nivel del ombligo, recuerdan que el ombligo habíamos dicho que era la dermatoma de T10. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, en ese caso, ¿dónde estará la lesión? Paraplegia no mueve las piernas y nivel sensitivo a nivel del ombligo. O sea, el ombligo para abajo tiene anestesia. ¿Dónde estará la lesión? A partir de lo que yo ya les dije. Es como L1, L2, ¿no? ¿Dónde está T10 en su dibujo acá? Acá, ¿no? Pues la lesión estará Más más o 10. menos entre la torácica 9 y 10, ¿sí? Ese es un error típico, ¿no? O sea, ahorita que tú dijiste más o menos a nivel de L1, L2, la verdad es que es menos error lo que vemos habitualmente, ¿no? ¿Qué? Llega el paciente parapléjico con anestesia a partir del ombligo. Lo ve alguien que no tenga estos conceptos, que no está pensando en estos conceptos, porque digo, de no tenerlos, pues todo el mundo llegó a estas clases, ¿no? Aunque sea en anatomía. Pero no los está usando, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Le pide una radiografía, ¿de dónde creen? Solo lumbar, Radiografía o resonancia de lumbar, exacto. ¿Y cómo va a salir el estudio? normal. Normal. Normal, normal, ¿no? ¿De dónde se la debió haber pedido? Abdominal. Torácica y el lumbar. De columna dorsal, ¿no? O sea, el problema está en la columna dorsal, ¿no? La anestesia y todo pues está por abajo de la columna dorsal, pues por esta cuestión anatómica, ¿no? De que los nervios van saliendo, van a regiones más inferiores, ¿no? Y su representación dermatomérica, o sea, en la
no corresponde exactamente al nivel de salida o de origen en la médula espinal. ¿Sí? Entonces, sí corresponde al nivel de salida a nivel vertebral, pero no de la médula espinal. Entonces, error, ¿no? Anestesiado del ombligo para abajo, la columna que está en esa zona es la lumbar, hago asociación y digo, pues el problema que tiene es lumbar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, está anestesiado en el abdomen y ahí está columna lumbar. Entonces estoy ignorando que ahí no es donde está inervado la región abdominal. Los nervios que van de la región abdominal nacen desde T7 hasta T12. ¿Sí? Todo eso es columna dorsal. Si hagamos de cuenta que fue después de un accidente, pues si yo quiero hacer un estudio, pues que salga algo o que sea un estudio válido, porque igual va a salir normal, no sé, ¿no? Porque la radiografía es algo muy básico, ¿no? Es un estudio para ver una fractura, es un estudio ideal. Pues tendría yo que pedirle de la columna dorsal, no de la columna lumbar. Ya, si de últimas tengo tantas dudas, mejor le pido las dos, lumbar y dorsal, ¿no? Pero es obvio que si lo pido de lumbar, estoy bastante perdido. ¿Sí les queda claro por qué? Sí, doc. Es por estas cuestiones anatómicas y por esto yo tengo que tener claridad en estos conocimientos, porque si no, vamos a estar haciendo estos errores constantemente, ¿no? No tomar en cuenta dónde termina la médula, cómo salen los nervios, que las dermatomas a qué corresponden. En la región cervical, más fácil, porque las raíces cervicales casi son inmediatas a la extremidad superior. Todos los problemas en la mano o los problemas sensitivos, pues nos dan información muy rápida y aquí nos darían cuadriplegias, ¿no? En la región torácica y lumbar es donde empieza un poco el problema, ¿no? Digamos, todo el tórax es fácil de diagnosticar, ¿no? Porque pues corresponde casi pues, a la columna dorsal, o sea, difícilmente alguien hace un error. Donde siempre hay errores son así, y los hemos visto de ortopedistas, de urgenciólogos, ¿no? Que les piden estudios que pues obviamente salen normales, ¿no? Pasan por alto problemas graves, ¿no? Acuérdense, las raíces cervicales son 8, 12 clásicas, 5 lumbares, 5 sacras y una coxigia, ¿no? Aquí tenemos la médula espinal por segmentos, ¿no? Tenemos la médula espinal a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbar. La médula espinal cambia su forma porque a medida que va bajando o se va haciendo más caudal, se le van incorporando fibras sensitivas y van saliendo fibras motoras, ¿no? Entonces, en la región cervical es donde tiene su mayor volumen, es donde es más grande y donde los cordones son más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de fibras ya incorporadas de todo el cuerpo sensitivas, ¿no? También tiene fibras motoras que van bajando, todavía no se han salido de la médula espinal y que pues van a ir a niveles inferiores. Por eso es mucho más grande. Aparte que aquí, por la pura función de la mano, las somas de las neuronas, las astas también son más grandes debido a que caban mucha información y debido a que la mano tiene funciones muy importantes. Luego en la columna torácica, la médula espinal se hace bastante más delgada, es más chiquita, es un cordoncito. Y en la columna lumbar, otra vez vuelve a tener un poquito de mayor volumen debido a que el movimiento de las piernas y los pies también hace que los somas de las neuronas de las astas sean muy grandes y tengamos un gran volumen neuronal. No tanto así los cordones. Si ven, los cordones aquí son muy rudimentarios porque apenas está habiendo vías que están llegando y está habiendo vías que han salido ya prácticamente a todo lo largo de la médula espinal, sobre todo a nivel cervical salió la gran mayoría. Los segmentos sacros ya son una cosa que es la parte del cono medular. Regresemos a este concepto. Lo que ven aquí dibujado como en azul es el cono medular, ¿no? Y en el cono medular prácticamente estamos desde L4 hasta el segmento coxigio, en este segmento como de 1 centímetro, ¿no? Esto es el cono medular. Controla gran cantidad de funciones de las piernas, prácticamente toda la porción distal de las piernas, la sensibilidad y los esfínteres, todo está aquí. Por eso cuando tenemos un síndrome de cono medular, pues da muchos síntomas. Yo puedo tener síndromes medulares, síndromes de cono medular y síndromes de caudequina. Sí. Ahora, todavía compliquémonos más la vida, ¿no? Con la médula espinal. La médula espinal es esta estructura
pues, primaria de nuestro sistema nervioso, ¿no? Lo compartimos con animales muy inferiores, ¿no? Consideramos que existe este término inferior para alguna especie, ¿no? Pero muy primitivos, podríamos decir, ¿no? En su evolución. Entonces, desde los gusanos ya tienen funciones de médula espinal, ¿no? Y obviamente en los mamíferos es mucho más sofisticada, pero digamos que lo que hace la gran diferencia con otras especies no es la médula espinal, sino sería nuestro cerebro, ¿no? Esa médula espinal, como yo les decía, su irrigación es muy importante de comprender. Entonces yo tengo vamos a ponerlo en verde, a ver si se ve mejor. Tengo la arteria espinal anterior, es esta que ven aquí. Si se llama anterior es porque va por delante. Y esta es única. Tengo las arterias espinales posteriores, que habitualmente son dos, ¿no? Aquí ponen varios, pero dos importantes, ¿no? O sea, dos. Las otras son accesorias, ¿no? La espinal anterior me va a dar la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Creo que no se ve también con el verde. Vamos a buscar otro color. Vamos a ver si con él. ¿Sí? ¿Sí? Todo esto lo irriga esta espinal anterior. De tal forma que una lesión de esta arteria espinal anterior me puede dar un infarto medular o isquemia en la médula sin afectar los cordones posteriores, porque estas pueden estar íntegras. Pero recordemos que aquí van muchas vías sensitivas y van las vías motoras, entonces el paciente tendrá efectivamente una paraplegia, porque es un cableado, ¿no? O sea, si yo tengo una lesión aquí, pues todo lo de abajo ya no va a funcionar, ¿no? Eso ya no funciona. Lo de arriba sí, porque no hay problema, ¿no? Entonces, yo preservaré todo lo que es propiocepción porque esta parte está bien, entonces yo tendría un síndrome medular incompleto. Igualmente, si se lesiona esta zona posterior, yo preservaría marcha y todo lo demás, fuerza, pero no la propiocepción, y entonces tendría yo una marcha de tipo atáxico tabética, ¿no? Como la que habíamos visto, ¿no? O es decir, no tendría propiocepción, pero sí se podría mover el paciente. Entre gravedad y gravedad, pues es mucho más grave la anterior, ¿no? ¿Les queda claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ahora, veamos este esquema, ¿no? Aquí estamos viendo las arterias de la médula espinal. Lo estamos viendo en la cara ventral y en la cara dorsal. Vean, en la caudequina, bueno, son arterias radiculares, ¿no? Y que van hacia la zona de cono medular. Luego, propiamente la médula espinal, la arteria espinal anterior es esta que estoy poniendo aquí en el centro, es esta. ¿Sí la ven? Sí. Y esta recibe arterias aparte, o sea, su llegada de sangre, la entrada de sangre es a través de arterias espinales, algunas lumbares, otras aórticas, ¿no? Van a irrigar. Ya a nivel cervical, tenemos las arterias subclavias de tronco brachiocefálico, ¿no? Que nos van a llevar las arterias vertebrales, ¿no? Y de alguna forma estas llevan también una gran irrigación. O sea, aquí está, tiene más arterias, ¿no? La están irrigando y formando esta espinal anterior. Sigue siendo única, pero tiene muchos afluentes. De tal forma que si yo tengo una arteria aquí y le llega una arteria de acá y le llega otra arteria de acá, yo tengo una lesión acá, pues la de acá puede irrigar para acá, la de acá puede irrigar para acá, ¿no? Si yo tengo una gran arteria, ¿sí? Y van viendo mi dibujo, ¿verdad? Sí. Y tengo aquí una arteria que le llega sangre acá y llega otra acá, y la lesión es aquí. A lo mejor la arteria, esta no alcanza a irrigar esta zona porque no tiene la presión suficiente, o esta no alcanza a irrigar esta zona. Entonces aquí sí tengo una zona de infarto o de isquemia. Eso pasa en la médula espinal con la arteria espinal anterior. Tiene zonas más o menos ricas de irrigación como la región cervical, la región del cono medular, pero fuera de eso, tenemos un área muy pobre de irrigación en la columna dorsal, donde hay muy pocas entradas de arterias, ¿no? De tal forma que una lesión de estas arterias, por ejemplo, en un trauma, me puede dar un infarto medular. También es una de las complicaciones que sufren mucho los cirujanos vasculares, o que no sufren mucho, pero que lo tienen muy en cuenta cuando operan los aneurismas de la aorta, porque saben que hacen este tipo de isquemia en la médula espinal.
Y la médula espinal, les digo, tiene cero tolerancia a la isquemia, ¿no? O sea, dura minutos y ya la lesión es irreversible para siempre. No se regenera y no hay sustitutos, ¿no? Y mide 1 centímetro, ¿no? Entonces, y tenemos este problema, ¿no? De circulación, ¿no? Es un problema porque, pues, funciona muy bien, ¿no? O sea, nuestros cuerpos funcionan muy bien, pero podría tener más irrigación y tendríamos menos riesgo de estas lesiones, como sucede a niveles más superiores, ¿no? Pero les digo, aquí tiene áreas muy amplias donde puede sufrir isquemia y a veces esa isquemia es distal al sitio. Hay una arteria que llamamos arteria radicular magna, que es la más importante. Habitualmente entra del lado izquierdo, entra desde T9 hasta L2, normalmente entra en L1, le llamamos arteria de Adamkiewicz. ¿Alguien la había escuchado? No, Bueno, ahora sí saben, es la arteria radicular magna, ¿sí? Le decimos magna porque es la más importante para la irrigación de la columna dorsal. Las otras también son importantes, pero si se lesiona esta, casi seguro que vamos a tener un infarto medular anterior, ¿no? Ahora, desde el punto, se llama de Adamkiewicz, ¿no? Desde el punto de vista posterior, la médula espinal tiene estas arterias espinales posteriores, ¿no? Son dos y que tienen son más chiquitas, es decir, no necesitan tanto flujo y tienen también muchas afluencias, aunque también pudieran sufrir de isquemia posterior de la misma forma, porque también hay áreas no tan grandes como la anterior, que son de irrigación muy pobre, ¿no? La médula espinal tiene esas características, ¿no? Que tiene zonas de irrigación pobre. Ahora, en este esquema podemos ver las fibras ascendentes y descendentes, como lo hemos visto en otro tipo de esquemas, ¿no? Entonces, en rojo son las descendentes, ¿no? O aferentes, y en azul las aferentes, ¿no? O ascendentes. Y aquí está el cordón anterior, cordón lateral y el cordón posterior. Los cordones posteriores, ya sabemos, son propioceptivos y van los fascículos de cuneatus y gracilis o Goli Burdag. Y vean cómo gracilis, que es el medial, ¿no? Responde a los dermatomas o a la sensibilidad profunda, porque esto es sensibilidad profunda, básicamente de las piernas, sacro y lumbar. Después de sacro y lumbar ya no se sigue engrosando y es cuando se empieza a incorporar los segmentos torácicos y a partir de T6 se empieza a formar cuneatus, ¿no? Que es el que finalmente es mucho más grande, ¿no? El grácil, porque es grácil, es delgadito, y el cuneatus forma una cuña grande y es propioceptivo, ¿no? Luego, vean el sistema sensitivo, ¿no? El espino cerebeloso y las vías del espino talámico corresponderían a este fascículo. ¿Sí? Esto tiene una distribución, no es azarosa, es decir, si se fijan aquí, los cordones posteriores, es propiocepción básicamente, llevan una distribución muy característica, ¿no? Primero los segmentos sacros, luego lumbar, torácico y cervical, a medida que las fibras van subiendo. Y lo mismo sucede en el espino talámico. El espino talámico, hay uno anterior y hay uno lateral. Lateral es el que tiene que ver con dolor y temperatura, ¿verdad? Temperatura. Entonces, y también tiene una distribución particular, ¿no? Y aparte hay otros que nos llevan posición articular, ¿no? Que son los cerebelosos, ¿no? Los espinos cerebelosos, los espinolivares, ¿no? Y por otro lado, en rojo, pues los que ya conocíamos, ¿no? Como el córtico espinal, que es que también no lleva una distribución azarosa, o sea, y el córtico espinal anterior, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones finas, ¿no? Igual el espino talámico anterior tiene que ver con tacto fino, ¿no? Dolor y temperatura, tacto fino y sensibilidad epicrítica profunda, ¿no? chido. Ahora, vamos a ver un poquito cómo es la vía. Aquí otra vez, ¿no? Es el mismo esquema que el anterior, las ascendentes y descendentes. Y ahora veamos cómo es el esquema de dolor y temperatura. O sea, hay que entender la vía para entender las lesiones. Cuando veamos semiología, o sea, ya cuando ustedes encuentran algo, pues necesitamos comprender la vía, ¿no?
Les digo, dolor y temperatura van juntos, ¿no? Incluso su relevo ganglionar es en el ganglio de raíz posterior, ahí está el soma de las neuronas. Nada más, uno son y Ruffini y el otro son terminaciones nerviosas libres. Esto, su órgano receptor ya será terminación nerviosa libre, que es una dendrita de la neurona de dolor, o la de temperatura que pues, va al órgano efector, el órgano recolector, perdón, de información, llegan por el ganglio de raíz posterior. Voy a quitar estas marcas, ¿eh? ¿Se ve bien con el negro o con el rojo preferían? Con negro, me parece. Sí. Pues bueno, va la información y llega a la médula espinal. Se ve un poquito clarita la imagen. Llega a la médula espinal y si se fijan aquí hace su primer relevo. ¿Sí? Aquí hace un relevo neuronal y llega a este soma de esta neurona, está en el asta posterior. Asta posterior. ¿Sí? Aquí están las astas, ¿no? Ahí hace un relevo, de inmediato se decusa hacia el lado contralateral y asciende por el espino talámico. ¿Sí? Es decir, que el espino talámico, va al tálamo obviamente, es una vía ya cruzada dentro de la médula espinal. De lado, digamos, derecho, lleva la información termoalgésica del lado contralateral del cuerpo. El lado derecho llevaría el izquierdo, el lado izquierdo lleva el lado derecho. Y una lesión de este lado de la médula espinal, además de todo lo que me daría de médula espinal, me daría trastornos de sensibilidad superficial, dolor y temperatura contralaterales. No del mismo lado, que del mismo lado es la vía del contralateral, o sea, se cruza en la médula espinal. ¿Y queda claro ese concepto? Sí. Entonces, este concepto es básico, ¿eh? Tenemos que comprender que el espino talámico, dolor y temperatura, se decusa dentro de la médula espinal. Digamos, este es un segmento L1, ¿no? Entra a la médula espinal, se decusa, ya está completamente decusado las fibras de L1 a nivel más o menos de L3, es decir, no lo hace de golpe en el mismo segmento, sino como que va ascendiendo en 2, 3 niveles para ya decusarse completamente y ir formando esta vía, ¿no? Donde lleva dolor y temperatura juntos. Por eso le digo, luego no es tan grave, ¿no? Lo de temperatura, porque sabemos que van juntos. Y pudiera yo explorar la temperatura en una forma muy rudimentaria, pero el dolor sí lo tengo que explorar y en una forma muy precisa. Luego llega la parte del bulbo, esto es médula espinal, ¿no? Entonces, a medida que vamos subiendo, pues este cordón se va engrosando, ¿no? Se va haciendo cada vez más grueso, porque se le van incorporando segmentos, ¿no? Aquí véanlo, primero lleva los segmentos sacros, lumbares, torácicos y al último los cervicales. Ya cuando está, al principio nada más mide esto y después va engrosándose a formarse un cordón. Va en el cordón lateral, y aquí está el espino, ¿sí? Va en el cordón lateral. Bueno, aquí ya llega a la región del bulbo raquídeo, ¿no? Y prácticamente va a ascender, se van a unir las fibras para formar parte del sistema lemniscal y llega al tálamo, donde hace su siguiente relevo. Su primer relevo en el asta posterior, de aquí esta neurona manda prácticamente todo su axón hasta el tálamo, y el tálamo en la región ventroposterolateral de BPL, ¿no? Es el gran relevo sensitivo de la vía espinotalámica. Aquí va a llegar la información contralateral del. Aquí hace otro relevo ya para hacerse cortical. Es una vía de 3 neuronas. Primer relevo hasta posterior, segundo relevo tálamo en BPL, acuérdense, es un ganglio basal del tálamo, es muy sensitivo, ¿no? También tiene un relevo óptico y tiene otras funciones, ¿no? Y de aquí ya pasa la corteza. Muchos de los reflejos que tenemos, ¿no? Al dolor, ¿sí? A cambios rápidos de temperatura o dolor, se integran en el tálamo antes de que se hagan propiamente conscientes en nuestro cerebro, ¿no? Yo ya cuando yo ya brinqué y ya supe qué fue. Pero en esos milisegundos cuando brinqué todavía yo no sabía qué era, ¿no? Me estoy defendiendo. Es una respuesta que se integra a nivel de diencéfalo, ¿no? O sea, el estímulo al tálamo es dolor. El dolor nos implica tener una respuesta inmediata de defensa en el tallo cerebral, ¿no?
y yo brinco o salto o hago algo para quitarme. Ya después, en los siguientes milisegundos, en mi cerebro, en la corteza, reconozco que el estímulo correspondió a un piquete de una abeja, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, doctor. La vía Sí. espinotalámica, comprender que se decusa dentro de la misma médula espinal, ¿no? Y es dolor y temperatura, ¿no? Y tacto fino. ¿Sí? Y aquí está la vía, ¿no? Cómo se decusa, ¿sí? Cómo va a subir, ¿no? En este caso, el espinotalámico anterior tiene que ver más con sensibilidad a tacto fino, ¿no? A tacto suave, ¿no? Luego va a la parte del lemnisco medio. Acuérdense que aquí también se une con las vías proprioceptivas. Y finalmente al tálamo y a la corteza cerebral parietal, ¿no? La circunvolución post-central, ¿no? Entonces, lo mismo, nada más hace ratito era el espinotalámico lateral, aquí es el espinotalámico anterior, sensibilidad analgésica y tacto suave, que yo ya les dije, es sensibilidad superficial. ¿Sí? Aquí otra vez la vía, ya con los receptores diferentes, ¿no? Krauss y Ruffini, terminaciones nerviosas libres, ¿no? Y cómo se va decutando en cada segmento. Relevo, desde luego, lo hace en el asta posterior. El asta posterior, acuérdense que tiene estas láminas de Rexet, ¿no? Que se conocen, y que hablan luego mucho en anatomía. Yo creo que pues, es como las áreas de Brodmann, pues es bueno saberlo, pero tampoco, con que tengamos idea de que esa es la área sensitiva, con eso basta, ¿no? Y bueno, llegamos al tálamo y luego llegamos a la corteza. Sistema lemniscal en el tallo cerebral, espinotalámico en la médula espinal. Y lleva la información contralateral. Y bueno, aquí un poco lo mismo, ¿no? O sea, estamos viendo la anterior y el espinotalámico haciendo su decutación para unirse en el lemnisco y toda la vía, ¿no? Ahora, en este caso, en este dibujo, ya estamos introduciendo el sistema propioceptivo. ¿Sí? Aquí tienen el sistema propioceptivo o la propiocepción. Vamos a cambiar a rojo esta vez. Entonces, este sistema, aquí ya vemos otro componente, ¿no? Pues, calor y temperatura, ¿no? Y tacto fino, aquí está, y se cruza, y ya ese ya ustedes ya lo entendieron, vía de 3 neuronas. Ahora, tacto discriminativo, fino, la posición articular, el reconocimiento de peso, toda esa sensibilidad epicrítica, es muy discriminativa y que me permite tener mucha función de posición de dónde está mi cuerpo. Le va a informar al cerebelo para que el cerebelo pueda responder con tono muscular y a los ganglios basales para que el movimiento sea coordinado y todo esto. Y aparte que me va a informar a mi cerebro, pues la rugosidad de una estructura, la percepción de una moneda, eso de un objeto, mi mano está doblada, que mi pie está apoyado, todo eso. Son funciones propioceptivas y estereoceptivas, ¿no? Hasta ahorita, color, temperatura, todo es estereoceptivo, pero este es propioceptivo y estereoceptivo también, porque también reconoce estímulos, pero con una capacidad de discriminación muy alta, pues es a través del sistema de cordones posteriores. Este es un sistema un poco diferente. También va a llegar el estímulo, ¿no? Y a través de los órganos que básicamente son usos neuromusculares. Los corpúsculos de Pacini participan un poco, y los corpúsculos de Golgi, desde luego, ¿no? Y no se decusa en la médula espinal. En la médula se queda del mismo lado. Vean cómo esta vía azul, ¿sí la ven? Se queda del mismo lado y va a subir por el cordón posterior del mismo lado. Sube hasta el nivel del bulbo. Y acuérdense que en el bulbo raquídeo es donde está la decusación de las pirámides y también se decusa la vía propioceptiva en los núcleos de cuneatus y gracilis, y ahí se decusa a llegar igual al tálamo y después del tálamo a la corteza. Entonces, En la decusación de los milemiscos, ¿no? ¿Se llama? bueno, exacto, la decusación del meniscal y se decusa en el bulbo raquídeo. Es decir, que la vía propioceptiva no se decusa en la médula espinal. De tal forma
que la vía de dolor y temperatura sube decusada y en el cordón lateral lleva la información contralateral del cuerpo, pero la vía propioceptiva sube lateral sin decusarse, la información de ese lado corresponde al mismo lado. Bueno, es una vía también de 3 neuronas, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Estoy haciendo el estímulo y vean cómo, sin pasar necesariamente por el asta posterior, o sea, no tiene un relevo ahí, va a subir esto, o sea, no hace relevo aquí, como sí lo hace la vía espinotalámica, que la tienen aquí al lado derecho de su pantalla, ¿no? Está la vía espinotalámica, ¿no? Y dolor, temperatura, ¿no? Temperatura, una quemadura, dolor, ¿no? Esta ya la vimos. Pero esta vía es al cordón posterior y al principio les digo, nada más hay fascículo gracilis, ¿no? Y a medida que vamos pasando ya a nivel de la sexta torácica, ya a partir de ahí se empieza a formar cuneatus y ya cuneatus se hace muy grande a nivel cervical, ¿no? Entonces, la percepción, ¿no? Aquí ponen del pie, aquí ponen de la extremidad superior, y va por lo que sería grácil, aquí por cuneatus, extremidad superior, ¿no? Extremidad inferior, y llegan a su relevo en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y aquí es donde hace su relevo ganglionar y se hace la decusación del sistema lemniscal o de cuneatus y gracilis en el bulbo raquídeo, y acuérdense que aquí está decusándose las pirámides, ¿no? Entre ellas están cruzando las fibras. Por eso el bulbo raquídeo es tan importante, que lo vimos, ¿no? Y de ahí llega igual al tálamo, y del tálamo a la corteza, a través de todo este sistema, ¿no? Entonces vean el bulbo raquídeo, el sistema de decusación piramidal, y bueno, por otro lado, los fascículos, ¿no? Del núcleo cuneatus y gracilis, ¿no? Que están en esta zona, y cómo hacen también una decusación ahí. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de tomorfesia y propiocepción, ¿no? Entonces, tengo terminaciones a dolor y temperatura que van contralaterales y terminaciones de sensibilidad fina en el dedo. Si laterales hacen esta decusación en el bulbo raquídeo, médula oblongada, y ya suben. Ahora sí, ya a partir de esa zona, el lemnisco ya lleva fibras, ya se decusaron en su totalidad, ¿no? Tanto de sensibilidad superficial como profunda. Por ejemplo, que es del lado izquierdo, el lemnisco, ¿no? Aquí que ya van todas las fibras juntas, lleva la información propioceptiva del lado derecho del cuerpo y la sensibilidad de dolor y temperatura, o sea, superficial, del lado derecho del cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya se ejecutaron todas. En la médula espinal no sucede así. Si yo tuviera una lesión de la mitad de la médula espinal de acá, yo tendría trastornos sensitivos superficiales contralaterales y propioceptivos ipsilaterales. ¿Sí? Por esta simple cuestión anatómica. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, les digo, en la cuestión neurológica, aquí vean la decusación de las pirámides. Este dibujo lo vimos también en motor, ¿no? Es el bulbo raquídeo en un corte inferior, corte medio y corte superior, ¿no? Entonces, en el corte inferior se están decusando las pirámides. En el corte medio, la gran decusación de la vía propioceptiva, ¿no? Y ya por aquí está parte del espino talámico ya decusado, y ya finalmente van a formar el sistema lemniscal, ¿no? Pero ya el sistema lemniscal ya lleva fibras cruzadas completamente de todo el sistema sensitivo, ¿no? Entonces, les digo, por eso en la cuestión de neurología, parece muy compleja, ¿no? Si ustedes comprenden esta cuestión de las vías, lo demás puede ser intuitivo. O sea, si yo digo, bueno, tengo una hemisección medular, ¿qué pasa en la médula? Tengo una lesión medular anterior, pues, ¿qué pasa en esa zona? Arteria irriga esa zona, ¿no? Entonces, si yo comprendo estos conceptos, y sé cómo explorarlos, ¿no? Porque pues también tengo que saber qué estoy encontrando, ¿no? Pues con eso tengo la capacidad de deducir únicamente, ¿no? O sea, no es tan complicado, y por eso les digo, aunque parece la neurología complicada, no es tanto si yo entiendo esto. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? Sí, ¿Les parece correcto lo que les digo? O sea, si yo comprendo esto, no es tan complicado.
Sí. Sí, se vuelve más como de lógica, ¿no? Es de lógica, ¿no? Entonces, bueno, tengo que saber más o menos también, ¿no? Esta es la distribución de dermatomas. Acuérdense que las dermatomas tienen que ver con sensibilidad superficial. La profunda la exploramos más por segmentos, ¿no? Aquí las dermatomas tienen que ver más con sensibilidad superficial, porque es donde yo las encuentro con toda claridad. Y en el tronco tiene esta distribución de dermatomas como anillos, ¿no? Muy parecido a los anillos de un gusano, ¿no? Entonces, más o menos, a medida que pues evolutivamente fuimos ya desarrollando extremidades y todo, estas dermatomas fueron cambiando un poco en territorios, ¿no? En el tronco pues queda muy bien esta distribución anélida, ¿no? O sea, de anillos, ¿no? Y en el cuello también. La primera raíz cervical va sobre todo a regiones de meninges. La cara ya saben que es inervada por el facial. Cumple los mismos parámetros de información de sensibilidad superficial y profunda. La boca, pues ya saben que es por el glosofaringio, ¿no? Y parte del vago, ¿no? Entonces, están excluidos, ¿no? A partir de C2, pues C2 va a inervar la región cervical, C3, C4. Y bueno, yo debo tener algunos referentes, ¿no? Para poder decir, no me tengo que aprender todo esto, pero sí algunos referentes de qué dermatoma estoy explorando. Entonces, saber que C3 y C4 es región cervical, ¿sí? Y la mano, ¿sí? Vean, C6 es la porción del dedo pulgar, C7 no es como dice aquí el esquema, sino es más bien el tercer dedo sobre todo, y C8 es de aquí para en la parte medial del brazo. Luego tenemos T1 hacia la región de la axila, luego T2, y en el tronco, nivel de tetillas es T4, nivel del borde costal es T7, nivel de la cicatriz umbilical es T10, y bueno, la cresta ilíaca me va a separar T12 y por debajo L1. Luego tengo L2, L3 en lo que es el muslo. La cara medial de la pierna es L4, la cara lateral es L5 y la planta del pie y hacia arriba es S1. S1 todo esto, incluida la planta del pie. Los esquemas pueden variar un poquito de donde los busquen, ¿no? La región del pine prácticamente son los segmentos sacros, ¿sí? Y hasta el coxigio en la región piana, ¿no? Entonces, no les digo, no me tengo que saber todo, pero pues sí saber. Cervical es C3, C4. La mano C6, C7, C8. Las tetillas T4, cicatriz umbilical T10, borde costal 7, por arriba de la cresta ilíaca 12, por debajo L1, y la porción de la pierna, la cara medial L4, la cara lateral L5, la planta del pie S1. Y la región de perine, las raíces sacras. Y ya con eso, pues estoy bastante bien orientado, ¿no? Cuando estoy explorando dermatomas, pues más o menos yo puedo decir, ¿no? O sea, tiene un nivel sensitivo T9, tiene un nivel sensitivo T4, ¿no? O tiene, por ejemplo, una paraplegia L3, ¿no? Entonces, eh, cada, cada nivel me orienta a una zona diferente en la médula espinal y debo explorar, ¿no? Esto es por dermatomas, esto es por nervios. Los nervios pues, ya corresponden a un territorio de varias dermatomas, se juntan varias raíces nerviosas. Las dermatomas representan la dermatoma, una raíz nerviosa. Porque esto es una dermatoma. En cambio, si se unen varios nervios, me forman varias raíces, me forman nervios y ya tienen territorios sensitivos, porque estos son sensitivos, no motores, diferentes, ¿no? Por ejemplo, el nervio mediano me abarca buena parte de la palma de la mano, ¿sí? Abarca el primer dedo, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto. Y de la mitad lateral del cuarto y el quinto dedo y la palma es el nervio cubital, y por el dorso sería el nervio radial. Entonces, puede haber un poquito de variación de un esquema a otro, ¿no? Pero, por ejemplo, la cara anterior del muslo que tiene dermatomas de L1, L2, L3, como lo habíamos visto en el esquema anterior, ¿no? L1, L2, L3. Si yo encuentro un trastorno sensitivo, no corresponde a esto, pero es toda la cara anterior del músculo, pues yo ya sé que es el nervio femoroculto, ¿no? Sé que está en esta zona.
y que es un nervio que pasa muy cerca de la cresta ilíaca, y que cuando yo lo aprieto con el cinturón o en las embarazadas, pues causa disestesia, ¿no? Si cuando yo exploro sensitivo, ¿no? Con mi agujita y con mi objeto punzante, y veo que el paciente tiene, a la hora que lo exploro, anestesia o hipoestesia en esta dermatoma, pues corresponde a la raíz de L3, ¿no? Pues si veo que la zona afectada es esto no corresponde a una raíz, corresponde a un nervio. Y entonces digo, pues tiene una neuropatía del fémur ocutáneo. ¿Sí? O la mano, ¿no? Yo lo estoy explorando y veo que tiene anestesia o hipoestesia en esta zona, ¿no? Del dedo. Digo, bueno, eso corresponde a C6, pues viene el problema de cervicales. Pero veo que tiene afectada toda esta zona, ¿no? Hasta la porción media del digo, no, esto corresponde a túnel del carpo y esto es el nervio mediano, ¿no? Entonces el problema está aquí, ¿no? En el túnel del carpo, no en la columna cervical como en este caso. ¿Me entienden? Sí, doctor. O sea que cuando ustedes exploran sensitivo, mientras están orientados con las dermatomas, si no corresponde a territorio de dermatomas, tendríamos que pensar en territorios de nervios, ¿no? Pero explorándolo, yo puedo saberlo, ¿sí? Puedo saber si corresponde a una dermatoma, si corresponde a una médula, si corresponde a un nervio, si corresponde a una raíz nerviosa. Con la exploración, no necesito hacer una resonancia, con la exploración. ¿Sí? Ya de ahí pido estudios, pero ya muy bien orientados, ¿no? O sea, no como les digo que ya parapléjico con un nivel 10 y le pido una radiografía de lumbares, ¿no? Y entonces dicen, pues no tuvo nada y hasta lo mandan a su casa, ¿no? Son cosas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que otra vez, ¿no? Es bastante información. Y ya vimos todo el marco de exploración teórico, los apartados, etcétera, de sensitivo. Vamos a seguir el día de mañana con esta clase, ¿les parece bien? Sí, doctor. ¿Dudas? ¿Algo que no hayan comprendido? No, todo bien. ¿Sí? Entonces, bueno, ojalá les sirva, me hayan comprendido conceptos. Si tienen dudas, de verdad pregunten, les digo que mi única intención es que aprendan esto y que comprendan el concepto, ¿no? Y obviamente saberse todos estos nervios pues, es complicado, ¿no? Pero bueno, saberse los principales, ¿no? El mediano, el femorocutáneo, ¿no? El cubital, el radial, la mano es muy importante, ¿no? Los afenos, ¿no? Entonces, bueno, tener un poquito de idea de estas cuestiones puede ser útil, ¿no? Y por ejemplo, el sural, ¿no? Hay neuropatías del nervio sural aquí, ¿no? Aquí. Bueno, el punto es que repásenlo. Mañana seguiríamos con todo esto de sensitivo, que básicamente ya vimos las cuestiones objetivas de la exploración. Ahora vamos a hablar un poquito de alteraciones también objetivas y subjetivas, ¿no? En terminología y en cosas de este tipo. Y seguramente mañana acabaremos el sensitivo. Mañana 8:30. Y bueno, para la clase de hoy en la tarde, tengo una problemática, no estoy seguro si voy a alcanzar a ir hoy en la tarde, si no se la repondré posteriormente, pero les aviso en un ratito, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, sí lo citó el doctor Argüelles hoy, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vayan con él hoy a clase y yo en un ratito, en aproximadamente 1 hora o 2, yo ya sé si podré estar con ustedes o no. Sí, doctor, gracias. ¿Verdad? Doctor, gracias. Muy bien. Que estén bien, que tengan buen día. Gracias. Gracias, igualmente. Mente de Gracias. Hasta luego. Hasta luego.